Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te relataré una historia sobre una niña que tiene que dormir en la misma habitación donde la abuela murió, y muy pronto comienza a experimentar eventos paranormales. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. La habitación de la abuela. Mi relato de terror comenzó cuando tenía 9 años, y se extendió a través de los años. Comenzó incluso antes de ser paranormal, porque desde antes yo le tenía miedo a mi abuela paterna. Ella era una mujer difícil con todos, nadie la quería, me duele decirlo, pero así fue. De todos los nietos que tenía, yo era a la que menos quería, y era por un asunto que tenía que ver con la piel. Mi padre es de piel morena, como mi abuela, y mi madre es de piel blanca, y yo salí con la piel de mi madre, y peor aún, tengo los ojos azules de mi abuela materna. Por lo que mi abuela paterna nunca me quiso, y en todo momento puso en duda quién era mi padre. Recuerdo sus desaires desde niña, me decía que yo estaba fea, y por muchos años así me sentía, y no importaba lo que me dijeran mis padres, yo me sentía muy fea. También me decía que nadie me quería, y que yo no era su nieta. Casi no la veía, porque incluso mi padre no quería visitarla muy seguido. No culpo a mi padre, y nadie más lo culpó, porque sus hermanos y hermanas también evitaban ir muy seguido. Pero todo empeoró cuando enfermó, porque no había nadie que quisiera hacerse cargo de ella, porque con la enfermedad se volvió más insoportable. Gritaba sin razón alguna, el simple hecho de que hiciera calor o frío detonaba su ira, y a mí me decía a gritos que no era su nieta, y en cada ocasión que mi padre me defendía, mi abuela lo insultaba también, le decía idiota y cornudo, y a mi madre también le tocaban insultos. Mi abuela pasó de casa en casa, porque hasta de un asilo para ancianos la corrieron, pasaba 2 semanas con cada uno de sus hijos. Afortunadamente mi abuela había tenido 6 hijos, por lo que no la teníamos en casa tan seguido. Cuando mi abuela se quedaba las 2 semanas en la casa, yo salía de mi cuarto y me quedaba a dormir con mi hermana menor que, por el hecho de ser morenita, nunca le tocaron tan graves insultos. Esas 2 semanas eran agobiantes para mí. Por un lado, disfrutaba de estar más tiempo con mi hermana y dormir con ella, pero por el otro estaba mi abuela, que en cada ocasión que se le presentaba, me decía que yo era una niña muy fea. La enfermedad avanzó con el pasar de los meses, y dejó de caminar. Se había negado a que le dieran quimioterapias, porque sabía que lo suyo no tenía remedio. Al final, cuando todo empeoró, estaba en nuestra casa, y ya no era recomendable que la estuvieran moviendo de casa en casa. Aunque mi padre estaba triste por ver a su madre así, y sentía compasión por ella, y nos pidió que fuéramos más tolerantes y la acompañáramos un poco más, mi abuela pensaba todo lo opuesto, porque parecía que estar más grave le daba la libertad de lanzar sus más grandes ofensas. A mí me dijo de todo cuando me negué a ir a la tienda a comprarle cigarros, tenía 9 años, y sin previo aviso me dio un bastonazo en el brazo que me hizo llorar de inmediato. Ya no me acerqué a ella, porque intentaba golpearme, aunque mis padres estuvieran presentes. Sonará feo lo que voy a decir, pero me alegré cuando falleció. Una mañana me desperté y escuché llorar a mi padre, me acerqué al cuarto de la abuela, que era mi cuarto, y me informó mi madre que mi abuela no había despertado, que se había ido durante la madrugada. En los hijos e hijas de mi abuela había un sentimiento de paz, pero también se les notaba tristes. Mis primos y yo estábamos contentos por estar todos reunidos, y durante el funeral tuvieron que llamarnos la atención más de una ocasión para que hiciéramos silencio. Al pasar los días, ya todo había regresado a la normalidad, y yo había recuperado mi cuarto, por supuesto que con miedo, porque mi abuela había fallecido ahí. Tenía miedo de estar sola en mi cuarto, porque el aroma de mi abuela no se había ido, era ese aroma que tienen algunos ancianos, no sé cómo describirlo, pero es un aroma algo feo. Los fenómenos paranormales comenzaron una semana después de la muerte de mi abuela. Al estar acomodando mi mochila para al día siguiente ir a la escuela, creí escuchar que una respiración sofocada provenía de atrás de mí, parecía provenir de mi cama. Me giré con miedo, pero no había nada, y la respiración se había detenido. Salí de mi cuarto y me senté en la sala con mis padres, no les dije nada, no sé por qué.
Me daba miedo mi cuarto, sentía que no era mío, sino de la abuela. Una madrugada, algo me despertó, era un sonido extraño, abrí los ojos y un pequeño foco azul iluminaba el interior de mi cuarto. Desde que era muy chiquita había una pequeña luz encendida por las noches. Miré una sombra en una esquina, era una pequeña sombra que en un principio pensé que era provocada por el pequeño foco, pero cuando esa sombra se movió supe que no era así. Di un grito de terror, y la sombra, que curiosamente era del tamaño de mi abuela muerta, se escondió detrás de mi escritorio. Mis padres entraron a mi habitación segundos después, y por supuesto que no me creyeron, me dijeron que solamente había sido un sueño y que no había nada que temer. Nunca fui de esas niñas que rezan mucho, pero comencé a hacerlo, pero solo rezaba cuando estaba dentro de mi cuarto. No fue suficiente, porque el aroma de mi abuela continuaba esparcido por toda la habitación, y el ruido de su bastón lo llegué a escuchar entre sueños. Una noche, un dolor en el brazo me despertó, y con la tenue luz azul miré la sombra parada junto a mí, que con una mano huesuda me tomaba el brazo. Grité, y traté de zafarme, pero aquella sombra alzó en lo alto un bastón como el de mi abuela, y con este me lanzó un golpe en el mismo lugar que mi abuela me lo había dado semanas antes. Otra vez mis padres entraron, y al mirar el moretón en mi brazo, me regañaron por haberme caído de la cama, me dijeron que debería dormir con más cuidado. A la siguiente noche no dormí en mi habitación, salí de mi cuarto en cuanto escuché que mis padres se retiraban a dormir, y me acosté en uno de los sillones. Por supuesto que mis padres me regañaron al día siguiente cuando me descubrieron dormida, pero yo prefería sus regaños a volver a tener la visita de la abuela. Las primeras noches durmiendo en la sala fueron muy tranquilas, pero de pronto todo cambió, porque ruidos extraños comenzaron a despertarme por las madrugadas. La primera noche que sucedió, miré una sombra sentada en otro de los sillones. Al estar medio dormida, pensé que era uno de mis padres, pero de pronto aquella sombra se paró y comenzó a caminar como mi abuela, incluso se notaba un oscuro bastón donde se apoyaba. Me tapé, pero no grité, y escuché que se acercaba a mí. «Tú no eres mi nieta», me dijo la sombra, pero era la voz de mi abuela. Y sentí que me jalaba la cobija para quitármela, y por más que luché para seguir tapada, la fuerza de esa sombra era superior a la mía y me la arrancó de mis manos de un fuerte jalón. Recuerdo ver el rostro molesto de mi abuela, y eso fue todo, porque creo que me desmayé. Cuando desperté, mis padres me miraban molestos, y cuando les dije lo que pasó durante la madrugada, no me creyeron. Yo estaba desesperada, porque continuaba siendo despertada por mi abuela, durmiera donde durmiera. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando los fenómenos paranormales crecieron, porque cuando yo no estaba en la casa, mi hermanita decía que escuchaba que alguien estaba en mi cuarto, pero que al entrar no había nadie. Incluso mi madre escuchó esos ruidos, y al entrar a mi cuarto supo que el cuarto estaba vacío. Al haber pasado 6 meses de la muerte de mi abuela, un sonido me volvió a despertar. Yo estaba en mi cuarto, y lo primero que noté fue el aroma rancio de mi abuela. La sombra se escondía detrás de mi pequeño escritorio, y comenzó a respirar con dificultad, justo como lo hacía mi abuela. Su bastón lo levantó para que yo lo mirara, y de pronto su figura sombría se irguió, y gritó con furia mientras corría hacia mí. Me tapé con la cobija, y esa sombra comenzó a tratar de quitármela. En eso mi madre entró a la habitación, y al ver lo que sucedía gritó. Escuché que le decía a mi padre que había visto a mi abuela tratando de dañarme. Aunque mi padre estaba reacio a aceptar el regreso de su madre, reconoció que él mismo había escuchado algunos ruidos en la casa, y que incluso notaba en algunas ocasiones el aroma de su madre. Mi padre consiguió que un sacerdote acudiera a la casa, y la rociara con agua bendita y rezos. Mi abuela se ausentó de mi cuarto por algunos meses, pero después regresó, siempre intentando hacerme daño, diciéndome que no soy su nieta y tratando de golpearme con su bastón. Y cuando eso sucede, le informo a mi padre, que vuelve a llamar al sacerdote para ayudarnos. Así han pasado casi 10 años, con mi abuela regresando ocasionalmente para asustarme, y solo a mí, porque su odio es más grande que su tranquilidad. Solo espero que cuando me vaya de la casa, mi abuela no se venga conmigo. Espero que este relato te haya gustado. De ser así,
Te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.